vamos a recibir a Eduardo Carrillo, codirector del TEDIC. TEDIC es un acrónimo que significa tecnología, educación, desarrollo, investigación y C debe ser cena porque a esta hora ya tengo hambre. No, comunicación significa la C de TEDIC. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vos y al equipo del tablero por recibirnos acá. Estamos ahora ya impulsando de que TEDIC sea TEDIC, Tecnología y Derechos Humanos. Esa es un poco ahora la Muy frase bien. La nueva con la que síntesis. más queremos simplificar, ¿verdad? Un poco la manera en la cual se nos entiende, ¿verdad? Eduardo, ¿han hecho una investigación en las pasadas municipales o en esa línea de tiempo sobre la percepción y experiencia de los electores sobre la usabilidad de las máquinas de votación? Mirando así el conjunto de datos que han acumulado, ¿cuál es el que más te llama la atención porque no estaba entre tus expectativas previas o porque confirman tus preocupaciones más graves? Y bueno, si me permitís un poquito también, antes de entrar a la sustancia, ¿verdad? Eh, Esa investigación un poco viene a cerrar o a continuar un poco un interés de nuestra organización ya desde 2017, cuando empezaban 18, 17, cuando empezaban las primeras discusiones al respecto de si implementar o no voto electrónico, ¿verdad? Entonces, un poco como organización tuvimos una evolución en la manera en la cual apoyamos esta discusión pública, ¿verdad? Un primer momento desde nuestra posición activista de sociedad civil, un poco en contra del sistema de voto electrónico, alertando sobre riesgos y de cómo otros países volvieron atrás y volvieron a la papeleta, que finalmente es también un tipo de tecnología, y dejaron el voto electrónico. Ese posicionamiento, una vez de que se implementa finalmente el sistema de votación electrónica, tiene un cambio dentro de nuestra organización en la cual nosotros decidimos acompañar y escrutar un poco la implementación de la política pública lo más posible, ¿verdad? Entonces, decidimos de que era una excelente oportunidad las municipales para generar la mayor cantidad de datos posibles sobre cómo las personas interactuaban con este sistema y principalmente con mira a las elecciones presidenciales, ¿verdad? O sea, ya el año pasado sabíamos del alto grado de polarización que actualmente existe en la sociedad y finalmente lo que queremos como organización es de que las elecciones y los resultados que surjan de esas elecciones sean legítimos y que las personas confíen en los mismos. Finalmente, esa es el principal. No solamente queremos que la gente vote, sino queremos que la gente confíe en el resultado del sistema. Entonces, si hay una serie de cuestiones que dan a que candidatos y que por ende su propia base electoral empieza a dudar sobre el resultado de una elección, eso puede ser algo bastante problemático en un contexto de polarización como el que venimos viendo también en las elecciones cada vez que van realizándose. Entonces, en ese sentido decidimos un poco plantearnos la pregunta, bueno, desde una perspectiva de la usabilidad que un poco, para entrar a lo técnico, tiene que ver con cómo una persona interactúa con un determinado sistema de tecnología informático en este caso. Ujú. eh, Decidimos medir un poco cómo votantes en la ciudad de Asunción interactuaban con estas máquinas de votación. Entonces ahí nos planteamos dos cuotas específicas de sexo y edad, ¿verdad? Para poder un poco hablar de tendencias dentro de la ciudad de Asunción, tanto en términos de edad como en términos de sexo. Y hay una serie de hallazgos, ¿verdad? O sea, el informe es bastante largo, entonces no tendría sentido ir a todos y a cada uno de los hallazgos, pero sí hay cuestiones interesantes que vale la pena mencionar y que finalmente, como un poco siempre nosotros veníamos diciendo, son temas que tienen que ver con cómo las personas interactúan con el sistema y no necesariamente el sistema, ¿verdad? Entonces, esa es una primera cuestión importante a entender cuando hablamos de implementación de políticas públicas y tecnología. No es que una tecnología va a venir y va a solucionar todos los problemas que existen en una sociedad, porque justamente se insertan en una sociedad que ya tiene dinámicas, que ya tiene maneras de interactuar y es importante entonces
analizar a esa tecnología en ese contexto y en cómo las personas interactúan con ella. Claro, por supuesto. Ahí, Acá lo que tensiona cualquier instrumento que se quiera introducir es el hecho de que la política probablemente debe ser el más lucrativo de los negocios en Paraguay, y en la medida de los intereses creados es que tenemos todos los antecedentes previos que hemos tenido en elecciones más allá de la modalidad utilizada. La profesión del mesario, los partidos convertidos en equipos de acción y reacción y a veces de sabotaje de procesos electorales, el folclore del Urnañi Mocañí, etcétera, etcétera, el correligionario de buenas piernas que al caer la tarde roba una urna y se va con ella porque el resultado no le favorece, etcétera, etcétera. Son expresiones de los intereses creados. No porque se haya cambiado el instrumento, esos intereses desaparecen. Así que las tensiones van a seguir estando, Eduardo. y es que finalmente, o sea, finalmente acá lo que estamos hablando es de la legitimidad y la confianza sobre la institución electoral y sobre el sistema que se construye alrededor de unas elecciones, ¿verdad? Entonces, finalmente en los países en los cuales hay altos grados de satisfacción en las elecciones, tienen que ver con que hay también un alto grado de satisfacción hacia la autoridad electoral y a la manera en la cual el sistema de elecciones funciona. En esta encuesta particular vimos una serie de cuestiones interesantes, Enrique, ¿verdad? Que tienen que ver con cómo las personas interactuaban con este sistema. Entonces, por un lado, es interesante eh, decir de que las máquinas de votación tienen como momentos críticos, ¿verdad? Un poco la crítica que nosotros hacíamos, como te di, que era de que teníamos muchas dudas de que las personas emitieran la emisión, o sea, emitieran su voto a través de una computadora. Y también otros especialistas, ¿verdad?, que tienen mucha capacidad técnica, como por ejemplo Marcelo Eliseche, que habló mucho en su momento sobre los riesgos de implementar tecnología de voto electrónico. Acá, digamos, la idea es que el proceso tiene muchos pasos y no se creía que la gente pudiese hacer todos esos pasos correctamente hasta la emisión del voto. Y además se da esta especie, estos extremos tan interesantes. Los que más concurren al comicio son las personas menos diestras en el uso de las tecnologías, ¿verdad? Son los que tienen problemas que casi no entienden, usan sus smartphones de manera muy básica porque comprenden muy poco el uso y se enfrentaban con una tremenda máquina ahí que les planteaba un desafío desde todo punto de vista. Así que la porción de la ciudadanía... A ver, sí te escucho. No solamente la máquina, sino una serie de cuestiones. A ver, por ejemplo, un momento crítico de cómo utilizar las máquinas tiene que ver con que uno utiliza una papeleta que tiene un chip RFID, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el planteo era, el chip RFID es quien almacena la expresión del voto y eso también se imprime en la papeleta. Pero el TSJE lo que decía era, ok, tenemos el chip RFID, pero los votantes cuando votan y emiten su voto tienen que hacer un doble control, tienen que visualmente ver de que la papeleta diga el voto que expresaron efectivamente y luego hacer un control con la pantalla, ¿verdad? O sea, la máquina de votación tiene un lector RFID, ¿verdad? Que es un lector del chip en todo caso. Y el votante tiene que acercar, una vez que emitió su voto y se imprimió la papeleta, otra vez a la máquina para controlar de que también en el chip RFID efectivamente esté el voto que emitió. Porque eso es crucial para la fase de conteo de votos, ¿verdad? Ahora estas máquinas de votación hacen también el escrutinio, van contando con los chips RFID uno a uno los votos y van generando así el acta de votación. Lo que nosotros vimos fue de que solamente el 31.3% de los votantes en Asunción controló su papeleta visualmente y con el lector RFID, o sea, de ambas maneras, que es las maneras en las cuales el TSJE recomendaba. La mayoría, lastimosamente, solo opta por una de las opciones, tanto visual o con el chip RFID, ¿verdad? Entonces, ahí vemos un primer cuello de botella al respecto de cómo las personas entienden este sistema, ¿verdad? Que finalmente no es la manera en la cual la propia autoridad electoral recomienda que una persona controle su voto y que no tiene que ver per se con la tecnología,
pero sí la situación está facilitada por el hecho de que estamos usando tecnología. Entonces, Pero digamos, finalmente es una el pregunta hecho de de huevo y la que, gallina. Eduardo, el hecho de que el elector salta ese último paso de acercar su papeleta con el chip RFID para hacer la contrastación, a ver si la información en pantalla y coincide con la información de papel, eso, uno, no invalida el voto, evidentemente. Pero segundo, ¿generaría un registro donde la gente en la mesa diga, bueno, del total de votos emitidos, solamente el 62% controló con el chip y hay un 30 y pico que está flotando ahí en el aire, que ahí nos miramos con cara de pillos y podemos registrar o no registrar? ¿Es una brecha o no es una brecha en la seguridad del respeto al voto, el hecho de que el elector no da el último paso de confirmarlo utilizando la capacidad de chip de su boleta? Y yo creo que los escenarios pueden ser múltiples, ¿verdad? Este que vos estás diciendo, pero para nosotros más es una cuestión de cómo el elector entiende el sistema electoral que está utilizando, ¿verdad? Si es que no hay un entendimiento a cabalidad de cada uno de los pasos, volvemos otra vez a la fase cero de lo que discutimos desde siempre, que es de que la implementación del sistema de voto electrónico no está en línea con el sistema constitucional que habla de un escrutinio público y fiscalizado. ¿Qué quiere decir eso? Un escrutinio y un entendimiento del proceso electoral que sea entendible en todos sus pasos por toda la ciudadanía. Entonces, si las personas no están siguiendo los pasos, y estamos hablando de pasos, ni siquiera estamos hablando de la discusión de fondo sobre entender el sistema, estamos realmente a nuestro criterio cediendo mucho en aras de implementar tecnología, ¿verdad? Entonces, acá creemos que hay un importante trabajo de comunicar y de seguir comunicando, ¿verdad? Ya ahora en esta situación de existencia de voto electrónico, por lo menos en el mediano plazo, para que las personas sigan todos los pasos y efectivamente se aseguren de que su voto emitido esté reflejado tanto en el chip RFID como en la impresión de la papeleta, Ajá. ¿verdad? Eduardo, Otro, permítinos, vamos a compartir algunas placas que tenemos extraídas del estudio que ustedes han hecho para ver algunas respuestas sobre preguntas concretas que se han hecho. Ahí está la carátula del estudio, voto electrónico, encuesta sobre uso de máquinas de votación electrónicas en las municipales de 2021. Están los nombres de los investigadores. Ahí tenemos una primera placa que dice: grado de acuerdo respecto a afirmaciones positivas sobre el voto electrónico según sexo y edad, Asunción, año 2021. Es más fácil votar con la máquina de votación. De acuerdo, 90,1%, medianamente de acuerdo, 4,9%, en desacuerdo, 4,6%. Y después están, digamos, las desagregaciones que se hacen por sexo y por rangos de edad. Una siguiente cuestión: ¿es más rápido votar con la máquina de votación? De acuerdo, 93,9% del total de las personas consultadas. Medianamente de acuerdo, 4,1%, en desacuerdo, 0,9%. Y la tercera cuestión que se plantea: con el voto electrónico se tienen los resultados de las elecciones de manera más rápida. De acuerdo, 87,6%, medianamente de acuerdo, 6,3%, en desacuerdo, 1,3%. Te pido una devolución sobre este cuadro en particular, algún comentario que quieras hacer, Eduardo. Sí, definitivamente vimos de que la gente tuvo una percepción positiva sobre el sistema, ¿verdad? Pero ahí vienen una serie de contrapreguntas, volviendo otra vez al punto de qué tanto entiende la persona el sistema, por un lado, para que entonces ese de acuerdo sea realmente significativo, y por otro lado, conectar con otros hallazgos de la investigación, ¿verdad? Que son sumamente preocupantes. A ver, la gente dijo de que era más fácil de votar, pero por ejemplo, se registró un importante porcentaje de votantes que ingresó con acompañamiento al cuarto oscuro. 15,8% de votantes en Asunción entró acompañado del cuarto oscuro, invocando la figura de voto accesible. Eduardo, vos sabés que estuve Ahí meditando entonces, sobre ese punto muy precisamente el día de hoy y dije, tengo que levantar el teléfono y tengo que hablarle a alguien que tenga influencia para decirle, esto va a volver a suceder. ¿No te parece que, 2 puntos, la justicia electoral tiene que habilitar por locales una cantidad de personas para acompañar en esa asistencia, que no sean representantes de partido, que no sean familiares, que sea un oficial de la justicia
electoral. Lo segundo, un factoreo. Si uno tiene las identidades de los electores por su número de cédula, puede establecer su edad. Entonces, en un local donde yo voto, Colegio Pedro Juan Caballero, bueno, hay un 17% de personas de más de 65 años de edad que podrían tener dificultades motrices, visuales o de familiaridad con sistemas electrónicos. Entonces, en ese colegio tiene que haber 7 personas dispuestas a ofrecer ese tipo de servicios. Eso va a volver a suceder y tenemos que ver una manera idónea de solucionarlo sin que se vulnere la secretud y la autonomía del voto, Eduardo. Mira, ahí hay una serie de cuestiones súper preocupantes. Primeramente, el código electoral y la regulación en materia de voto accesible es muy clara al respecto de quién puede entrar y de qué manera se puede entrar al cuarto oscuro, ¿verdad? O sea, nuestra Constitución y toda nuestra legislación electoral cuida sobremanera ese proceso y ese momento de privacidad que necesitamos resguardar por sobre todas las cosas en un contexto tan difícil como el nuestro, ¿verdad? Donde realmente necesitamos el anonimato para poder votar de manera segura. Que sea un operador político o que sea un funcionario del TSJE no necesariamente para nosotros es una garantía. O sea, lo que nosotros tenemos que tener es un sistema en el cual las personas puedan votar así como votaban con el papel y el lápiz, ¿verdad? Que es, repito, también es tecnología, ¿verdad? O sea, tenemos que abandonar también esta idea de que la tecnología solo es la tecnología informática. Nosotros hemos votado con tecnología de papel y lápiz por bastante tiempo. Exacto. Eduardo, ese momento te invito a que miremos que todos votaran de manera igual. Entonces, si implementamos ahora un sistema como este o como otro sistema que quizá pueda surgir en el futuro, tiene que permitir de que todas las personas puedan interactuar de manera igualitaria con el sistema. Exacto. Ahora estamos en una situación que vemos que no es posible hacer esto y por ende tenemos que plantearnos como sociedad, bueno, ¿por qué estamos implementando un sistema que requiere tantos pasos adicionales y tanta ayuda de tantas personas para que se pueda emitir el voto, que es un derecho consagrado de nuestra Constitución Nacional? Correcto, y esto se vio muchísimo en muchos locales de votación y generó preocupaciones y denuncias, inclusive de voto asistido, que no necesariamente era de personas que no tenían autonomía para expresarse ante la maquinaria de voto. Vamos a mirar otras placas, por favor. Grado de acuerdo respecto a afirmaciones positivas sobre el voto electrónico según sexo y edad. El voto electrónico es más seguro que el voto con papeletas, y así respondieron. De acuerdo, 74,9% de las personas consultadas, medianamente de acuerdo 14,7%, en desacuerdo 4,7%. Una cuestión crucial, Eduardo, más allá de que uno tenga argumentos de convicción para decir me parece más seguro por tal o cual factor o por una cuestión instintiva. A veces nos pasa con el novio nuevo de nuestra sobrinita preferida, que le miramos al tipo y decir no me gusta, ¿y por qué no te gusta? Y no sé por qué no me gusta. Hay cuestiones que son olfativas, pero que construyen la convicción y la conducta de las personas. Disculpen que estaba silenciado. Totalmente. Yo creo que en general acá hay una situación que va mucho más allá de los votos electrónicos y tiene que ver cómo la sociedad percibe la tecnología en general. Entonces, está este término tecnosolucionismo, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo las personas creen de que la tecnología, por solo ser tecnología y ser instaurada o implementada en un proceso, puede venir a solucionar cualquier problema que tenemos, ¿verdad? Vos mismo decías al comienzo de esta entrevista como los problemas de fondo que tienen que ver con la confianza en la autoridad electoral, cómo se conforman las mesas, la representación de las mesas por parte de partidos más pequeños. Esas son las cuestiones de fondo que realmente hacen de que nuestro sistema electoral no sea lo que podría ser y que son realmente los problemas de fondo que las autoridades electorales deberían estar mirando un poco a nuestro criterio y también a criterio de muchas organizaciones especializadas en materia de voto como semillas para la democracia y no necesariamente estar implementando más tecnología en distintos procesos. Ajá. Eduardo, nos queda poquito tiempo. Querría que lo reservemos para las observaciones más importantes que quieras hacer. Si hay una observación mayor que hacerle al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que organiza los procesos electorales y disponibiliza estas máquinas,
¿Cuál sería esa observación, advertencia, pregunta o ruego que quieran hacerle? Un poco desde sociedad civil, uno de los ruegos principales es de que el proceso de auditoría de estas máquinas de votación sea abierto a más organizaciones, no solamente a los partidos políticos, ¿verdad? Hemos visto de que las auditorías solamente están reservadas a representantes y apoderados de partidos políticos y son encima auditorías que realmente no son auditorías informáticas, sino son solamente representantes de las empresas en este caso la empresa MS Argentina, que viene, expone en un PPT el código o parte del código y cómo funciona el sistema y las personas miran eso sin poder realmente auditar. Entonces, en otros países como en Brasil se realizan actividades para que organizaciones de la sociedad civil, academia, comunidad técnica se reúna, pruebe el sistema, vea realmente cuál es el potencial peligro de este sistema y sobre eso entonces se genera o se apunta a generar por lo menos un poco más de confianza sobre el sistema. Entonces, la democracia no son solamente los partidos políticos, son distintos actores. Necesitamos de que el TSJE entienda esto y abra un poco la posibilidad de auditar por parte de terceros, pero realmente entendemos de que esto no es posible por cuestiones de propiedad intelectual de la empresa que tienen un control total sobre el código fuente y del software y hardware de las máquinas de votación. Entonces, para nosotros ese es un punto muy, muy importante que realmente no creo que podamos discutir de ningún otro tema y de la validez o no de implementar sistemas de voto electrónico si es que como sociedad no tenemos realmente ni la propiedad ni la posibilidad, y si es que no tenemos la propiedad, por lo menos la posibilidad de auditar de manera libre y según los estándares internacionales a este tipo de sistemas, ¿verdad? Y la otra pregunta de fondo que me gustaría cerrar es... Eduardo, te ruego me disculpes porque ya nos quedamos sin tiempo, va a quedar como una incógnita o una promesa para una segunda parte de esta conversación que es muy interesante. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo que hemos compartido, es un tema en el que tenemos que insistir, no podemos caer en el error de dar por entendidas todas las cosas, que ya nos vimos la cara una vez con la máquina de votación y ya sabemos todo lo que hay que saber. La ciudadanía tiene que estar informada y en ese rol ustedes son muy, muy importantes. Te agradezco muchísimo, vamos a continuar hablando, querido Eduardo. Muchísimas gracias, Kike, y un saludo a toda la audiencia. Desde TEDIC estamos a las órdenes. Eduardo Carrillo, co-director de TEDIC. Tecnología y derechos humanos y todo lo que aún nos falta para hacer del sistema de votación con medios electrónicos algo seguro, confiable y de cuya legitimidad no se dude. A vuelta de la pausa, vamos a tomar otra vez como conejillo de indias las elecciones municipales del año 2021 para ver cómo las candidaturas utilizaron la seducción de los avisos en Facebook y en otras redes sociales para persuadir a los electores. Cosas que van a seguir estando en el ruedo con mucha más intensidad en las elecciones generales del año 2023.